Buenas, buenas. Vamos al día de hoy, que vamos a hablar de culpa automática. Y reflexionemos un poco sobre esto y el significado quizás de que la culpa vendría a ser como una especie de ansiedad de la conciencia. Es como una incomodidad que genera tensión, que necesita y pide resolverse, ya que si no, no nos deja en paz y quedamos rumiando mentalmente en algún asunto que se está ahí abarajando en el diálogo interno y no nos deja en paz. Entonces, ¿hay diferentes tipos de culpa? Claro que sí, por eso vamos a hablar hoy de eso, porque si decimos que culpa es ansiedad de conciencia, y en el ciclo estamos hablando del subconsciente, va a haber algo que no nos cierra, porque hay una culpa funcional, o sea que es productiva para nosotros, nos ayuda en cierto modo o quiere hacerlo, y es consciente. Y por otro lado existe la culpa automática. La culpa funcional aparece cuando dañamos algo real y nos lleva a querer reparar. Es nuestra conciencia en acción. Y por otro lado, la culpa automática, que es otra cosa, es la activación emocional de una norma internalizada sin una evaluación consciente del contexto actual. Suena frío, aburrido, pero ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Esta culpa automática no analiza, no pregunta, simplemente se activa. Y está relacionada con el super yo que hablábamos ayer, que es una estructura súper necesaria. Es esta estructura internalizada que regula impulsos y organiza la convivencia, pero que este super yo, cuando se pone severo, arcaico o desactualizado, deja de regular como un director de orquesta y empieza a perseguir como un dictador. Como vimos, el super yo fue formado en otra era, fue hasta prestado por generaciones anteriores, generaciones con hambre, con guerra, con escasez, con miedo real a no sobrevivir, con miedo al qué dirán, porque había riesgo de exclusión y separación del grupo de pertenencia que lo ayudaba a sobrevivir de algún modo. Había miedo a ser expulsado de la familia por no obedecer al super yo familiar con su mandato moral específico. Recordemos que morada era como la casa, de ahí venía moral, las reglas propias de una casa, lo que estaba bien o mal para ese contexto, ese lugar y ese tiempo. Y en ese contexto, relajarse o descansar era un riesgo enorme, porque no producir era peligro. Disfrutar demasiado era irresponsable. Y eso tenía un sentido histórico y de contexto. Pero hoy seguimos reaccionando como si estuviéramos en ese escenario. Y por ejemplo, si tenemos una creencia internalizada que sea yo valgo si produzco, y viene un estímulo del circuito que aloja esa creencia, por ejemplo, me pongo a descansar, el resultado va a ser la culpa automática. Pero no termina acá. Tenemos una tarea súper necesaria y útil, que es encontrar nuestros propios mandatos y creencias internalizadas, porque hay algunos disparadores que son sociales, más bien generales, pero hay un montón de ellos que son súper específicos de nuestra familia y nuestra historia. Por ejemplo, la culpa automática puede aparecer cuando disfrutamos algo que en nuestra casa era criticado, cuando pensamos distinto que nuestra familia, cuando queremos irnos de un vínculo que debería sostenerse, cuando no queremos tener hijos,
cuando nos arrepentimos de haberlos tenido en algún momento de agotamiento, cuando nos sentimos saturados de cuidar siempre a todos, cuando fantaseamos con irnos solos algunos días al carajo, cuando sentimos algún deseo sexual que no encaja con la moral heredada y cuando nos cansamos de alguien que no deberíamos cansarnos. En el consultorio, al trabajar en el marco de secreto médico, se genera una especie de confesionario y muchos de los temas que se confiesan en las consultas están tenidos por esta culpa automática. Y no porque sean perversos, sino porque contradicen reglas internalizadas y grabadas a fuego en el subconsciente. Imaginemos que hace muchos años contratamos a un guardia de seguridad y en ese entonces la amenaza era real, era un barrio en donde había peligro, había miedo verdadero y su tarea era anticiparse, sospechar, reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Entonces vivía en alerta. Después, la vida fue cambiando, nos mudamos de barrio y el entorno se volvió más amable, más estable y más seguro. Pero nadie le avisó al guardia de seguridad de esto, ni tampoco se le cambiaron las instrucciones. Entonces él sigue haciendo lo mejor que sabe hacer. Entonces cada puerta que se abre es sospecha, cada ventana que se mueve es una amenaza y cada movimiento nuevo es un posible peligro. Ya no porque el presente sea hostil, sino porque vemos que eh, no hay un peligro eh, real, pero el guardia sigue respondiendo a un mapa viejo, nadie le actualizó su función. Eso sería la culpa automática. Un sistema que nació para proteger, pero que no fue actualizado. Y si no lo hacemos, cada ventana que querramos abrir para que corra aire o entre algún aire nuevo, va a hacer sonar las alertas y alarmas de este guardia de seguridad. La culpa automática, como vemos, es cuando yo traiciono una regla heredada. No es como la culpa funcional, que es cuando yo daño algo real. Y cuando no resolvemos esto, más allá de no poder lograr una paz interna, comenzamos a tener consecuencias de la culpa automática crónica, que son hiperexigencia permanente, incapacidad de disfrutar sin justificarnos, sostener relaciones y vínculos por obligación, vivir nuestra sexualidad con vergüenza, sensación de no ser suficiente, autocensurarnos nuestra creatividad, tener fantasías de escape reprimidas, vivir en modo de aprobación y lo más silencioso y lamentable que es perder nuestra autenticidad. Porque si cada vez que escuchamos lo que nosotros mismos realmente queremos, aparece culpa, vamos a terminar dejando de escucharnos a nosotros mismos. La culpa automática no es una deliberación consciente, es un condicionamiento subconsciente que no lo vemos fácilmente. Entonces, dejemos acá la pregunta abierta que es, cuando tengo culpa, ¿hice algo objetivamente incorrecto o activé una configuración moral vieja? Porque, como vimos, crecer no es dejar de tener límites, es dejar de vivir bajo acusación permanente y recordemos que el super yo no se elimina, sino que se revisa, se reconfigura, se actualiza. Y la culpa automática es una sensibilidad moral vieja funcionando en automático, de modo desactualizado. Esto fue Paja Mental por Fran Latorraga.